todas las células provienen de otra célula. Eso quiere decir, Schwann hizo la teoría hacia el reino animal, pero después Virchow dijo que todas las células provienen de una célula, como la reproducción celular. Y eso lo vimos también un poco en la interfase, que ya me adelanté un poco en el tema de las clases pasadas, donde vimos que tenemos células estáticas, estables y renovables. Entonces hay células que constantemente se tienen que estar reproduciendo para cumplir la función del tejido donde se encuentran. Quiere decir, se renuevan constantemente. Un ejemplo así sencillo, y por no menospreciar a ninguna profesión, se reproducen más odontólogos que se reproducen más de filosofía y letras, ¿no? O algo que algunas profesiones no son poco comunes. ¿Qué quiere decir? Hay profesiones, como si ustedes se dan cuenta, pueden buscar en la uni, hay facultades allá por Mederos que tienen 7 alumnos por semestre o por generación. ¿Por qué? Porque no es una profesión que aquí en México funcione, o que no hay muchos. En cambio, dentistas y médicos, pues hay muchos licenciados y cosas así. Un ejemplo, lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Hay células que tienen que estar en mayor número, hay células que tienen que estar, sí tienen que estar, pero en menor número. ¿Y eso cómo se hace? Con la reproducción. Y la reproducción es el ciclo celular que vamos a ver aquí, y donde el ciclo celular vamos a tener que nos va a permitir el ciclo celular nos va a permitir tener la interfase y la fase M. La fase M se clasifica así porque es la fase de la mitosis y la fase de la meiosis. Pero lo que más vamos a ver nosotros es mitosis, en la cuestión de las células somáticas, células de todo el cuerpo. La meiosis, células germinales, pares sexuales y eso. Pero la interfase ya lo vimos, se divide en 3 fases. Ustedes lo vieron: G1, S y G2, así de fácil. Y ya vimos cada característica que vamos a recordar. Y la fase de la mitosis, vamos a ver a la profase, a la prometafase, a la metafase, a la anafase y a la telofase. Y vamos a ver los puntos de cada una de ellas, que ustedes también ya lo vieron en el. Entonces nos vamos a enfocar, la verdad, biología celular, no nos vamos a enfocar tanto a meternos con la biología, y va a ser más fácil para ustedes. Aparte que ustedes ya deben de tener conocimientos de mitosis. En la fase M, en la fase de mitosis, al hablar de la fase de mitosis, vamos a hablar de la mitosis como tal, que incluye a la profase, a la prometafase, a la metafase, a la anafase y a la telofase. Pero también vamos a hablar de un término que a lo mejor ya lo escucharon en el embrión, que se llama citocinesis. La citocinesis ocurre en la telofase, que es la última fase de la mitosis. Y la citocinesis es cuando ya la célula se está a punto de dividir. Es como tener un círculo y como tener así, esto, tipo corazón de Peña Nieto, ¿sí? Para que se pueda dividir y que pueda hacer 2 células. Incluso ustedes, no sé si el próximo semestre que vayan a ver, porque no sé cómo se vaya a adecuar histo humana con histo bucal, había un corte de cartílago que veían, un corte de tráquea. En el corte de tráquea veían una cosa que se llamaba grupo isógeno, y ahí alcanzaban a ver una citocinesis. ¿Qué quiere decir? El grupo isógeno es cuando el condrocito se está dividiendo y agarra 2 condrocitos en la misma laguna. Quiere decir, apenas se está dividiendo. Entonces, ahí sí veías una citocinesis, donde casi se dividía la célula ya de una célula a 2. Entonces, es una parte de la mitosis, sí, pero es una parte terminal. La parte terminal. Si te dicen dónde se encuentra la citocinesis, en qué fase de la mitosis, no puedes poner ni profase, ni metafase, ni anafase, ni prometafase. Tiene que ser la telofase, al final. Al final, cuando ya la célula se está preparando para dividirse. La mitosis, se llama mitosis, deriva del griego mito, hebras, como las hebras que hace el queso cuando se derrite, ¿así? ¿Por qué hebras? Porque es parte del uso mitótico. El uso mitótico, vamos a hablar mucho de uso mitótico, vamos a hablar mucho de microtúbulos. ¿Se acuerdan de los microtúbulos que eran parte del citoesqueleto? ¿Y dónde los veíamos en los microtúbulos? En los centriolos y en el uso mitótico. Los vemos en muchas partes de la célula, pero aquí nos vamos a enfocar ¿a qué? A la parte de los centriolos, a la parte del uso mitótico. Y el uso mitótico está formado por microtúbulos. Incluso veíamos algo que se llamaba centrosoma en la célula, porque estamos escuchando un centrosoma para no de la célula. Es el centrosoma de los cromosomas. Entonces, el centrosoma celular es lo que está pegado al núcleo y era el que organizaba a los microtúbulos. Y que esos microtúbulos iban a formar ¿a quién? Iban a formar a los centriolos.
y van a formar también el uso mitótico. ¿Quién estableció el término de mitosis? La mitosis ya existía, ya sabía un poco de ella, pero quien estableció así el término como tal, hasta 1882, Walter Fleming. A lo mejor lo van a escuchar después porque ha investigado muchas cosas, los antibióticos, penicilina, ahí van a escuchar después. Pero aquí vamos a tener que en la mitosis vamos a tener una división nuclear también. Si una célula tiene un solo núcleo, tiene que hacer una división nuclear para dar dos núcleos, para dar un núcleo a cada célula. Pero hay células que van a escuchar ustedes que son multinucleadas. Pueden tener 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Pero si tienen 8 núcleos, al momento de dividirse tienen que tener 16 núcleos. Un ejemplo, nomás para que se den una idea, no todas, es un ejemplo que no existe, pero para que den una idea en la cuestión de los núcleos. No pueden tener 8 núcleos, es decir, de esto voy a dar 4 y 4. ¿Por qué? Porque después van a dar, estos van a dar 2 y 2, y luego van a dar 1 y 1, y se van a morir las células. Entonces tienen que siempre dar lo mismo que acá está. Es como decir nosotros, los hijos van a tener una cabeza, dos brazos, dos piernas, lo mismo. Si les falta un brazo o una mano, pues ya es algo ella que está fallando. Es una falla genética. Y la falla genética es como los cromosomas y todo lo genético y la división es como cualquier falla que ocurre en la computadora. Te mandan un archivo, no se pone una diapositiva, una falla. La computadora no prende o no trae una tecla o no arranca un sistema operativo, es porque hubo una falla. Alguna falla de fábrica, alguna falla que también tú pudiste provocar. Entonces, y va a haber la réplica de cada cromosoma. Sabemos que hay 23 pares de cromosomas en una célula, pero la célula si se va a replicar y si la célula va a tener mitosis, en el momento de la mitosis la célula ya tiene que tener 46 pares de cromosomas. Si no tiene 46 pares de cromosomas, la célula no se puede dividir, no va a ser una división. Y lo que ya vimos, la citocinesis, que es ya cuando la célula empieza a decir equipo izquierdo con el equipo derecho, 5 mitocondrias, 5 retículos rugosos, y así se los empieza a dividir para poder hacer que la célula tenga esta división, como si fuera un globo que tú le estás haciendo como una adecuación en medio para después separarlo y hacer los globitos con el mismo contenido. ¿Dudas con eso? ¿No? Luego tenemos, aquí están las fases, 5 fases, solamente 5 fases que existen en la mitosis: profase, prometafase, que la prometafase es como, si ustedes ven, es como la combinación de la profase con la metafase, es como un intermedio, porque dice prometafase, pues así nada más de simple. Y tenemos a la metafase, a la anafase y a la telofase, que son las 5 fases de la mitosis para hacer la división. En un dibujito que viene en su libro, bien fácil de explicar, miren, aquí está la gráfica del pastel que está ahí arriba, dice interfase chiquita, y luego te ponen aquí la interfase, que es lo que ya vimos en la clase pasada, la fase G1, donde la célula lleva a cabo incluso el metabolismo, donde aquí hay una duplicación de RNA, pero en la fase S es donde verdaderamente se duplica ¿quién? El DNA, es donde se hacen 23 pares de cromosomas en 46 pares de cromosomas, que eso les quede súper claro. Porque en la fase G2 la célula empieza a presentarse para la mitosis. Es donde la célula también empieza ya a coordinar a sus organelos, porque después, miren, aquí está profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis. La citocinesis, ojo, no es una etapa de la mitosis. Esa la vas a encontrar ¿dónde? En la telofase. La telofase, en la fase de la telofase es donde ya tienes que tú ver a la célula con una fisura en el medio, con una delgadez en el medio, porque ya se va a separar, sea redonda, sea cuadrada, sea de la forma que sea, pero ya va a tener una separación. Vamos a hablar de la profase. La profase, lo más simple que te puedo preguntar, ¿cuál es la primera fase de la mitosis? La profase es la primera fase de la mitosis, y miren aquí, va a haber separación y ensamble de la maquinaria mitótica, es donde se empieza a coordinar los centriolos. Y recuerden, si todo eso duplicó, cuando la célula llega a una profase, ya no tiene 2 centriolos, ya tiene 4 centriolos. ¿Por qué? Porque va a dar 2 centriolos para cada lado. Entonces ya en esta profase ya hay 4 centriolos que van a organizar el uso mitótico y van a formar sus equipos.
dos centriolos para un lado, dos centriolos para el otro lado, formando un equipo cada quien. Van a empezar a escoger, así como cuando escoges cuando haces equipo. Quiero a esta persona, quiero a la otra. Entonces, los centriolos hacen lo mismo, coordinando el uso mitótico. Y luego tenemos incluso una proteína que se llama condensina, que hace que los cromosomas se condensen de manera para que sean incluso después alineados en el uso mitótico. Luego vamos a tener que aquí vamos a hablar de un centrómero, lo que les decía, pero no es el centrosoma de la célula. El centrómero es la residencia donde se encuentra, o la secuencia del DNA, básicamente en el centro del cromosoma. Y luego vamos a tener algo que se llama cinetocoro. El cinetocoro es como un botón, que es la parte terminal del cromosoma. Recuerda que el cromosoma o la crematide es como una hélice que se une. Entonces, en la parte del cinetocoro es la superficie externa, que a veces va a estar en contacto con el uso mitótico. Luego, la formación del uso mitótico se empieza a ver aquí. Empieza a ver una formación del uso mitótico, se empieza a ver hilos, las hebras que salen del centriolo, y hay una disolución de la envoltura nuclear. ¿Qué quiere decir? Que la envoltura nuclear ya se hace más permeable. ¿Por qué? Porque también tiene que empezar a ver la división. Aquí no va a haber todavía la división, pero la membrana nuclear se empieza a preparar porque sabe que el núcleo se tiene que romper. El núcleo se tiene que hacer doble también. ¿Dudas? Aquí está. Esto, si ustedes ven, aquí tenemos en la parte de arriba, no se alcanza a ver, déjenme pongo el señalador de otra cosa. Aquí está, un chiquito el punto láser, pero aquí se alcanza a ver. Dos centriolos. Empiezan a formar el uso mitótico. Si ven ahí, no hay alineación de cromosomas todavía. Ahí no hay cromosomas todavía alineados. Están preparando el uso mitótico, se están preparando los centriolos para poder escoger a su equipo. Entonces, aquí lo que dice, el material cromosómico se condensa, pero todavía no se alinea. Y hay un ensamblaje del citoesqueleto para ensamblar ¿quién? En los microtúbulos al uso mitótico, para formar el uso mitótico. Y el complejo de Golgi, los retículos endoplámicos se empiezan a fragmentar porque ya empieza a haber ya una división, ya empieza a ver para dónde van a tomar, pero con partes iguales. No puede ser que una célula se lleve más que la otra. Prometafase. Si ven en la prometafase no hay mucho, hay incluso nada más un ensamblaje del uso mitótico. Quiere decir, al momento que se forma el uso mitótico, se tiene que pegar con el del otro lado. Hay una pegada, se pegan en el centro. Y aquí hay una congregación, movimiento de los cromosomas hacia el uso mitótico. Cuando los cromosomas ven que el uso mitótico ya está ensamblado, dicen, ya está una estructura, es como decir, ponemos unos andamios aquí, unos palos que se crucen, y ustedes dicen, yo me lo voy a agarrar de ahí porque se va a mover el salón. Y entonces ya los cromosomas empiezan a moverse hacia el uso mitótico en la prometafase. Eso se llama congresión, donde los cromosomas se empiezan a mover hacia donde está el uso mitótico. Y empieza a haber una dinámica de los microtúbulos. ¿Para qué? Para que empiecen a llamar a los cromosomas hacia el uso mitótico. Entonces recuerden, los centriolos y el uso mitótico están formados de microtúbulos. Los cromosomas no. Los cromosomas no están formados de microtúbulos. Aquí está, miren cómo en la fotografía de abajo, los centriolos de arriba, los centriolos de abajo, y miren cómo los cromosomas son llamados al ecuador del uso mitótico. Entonces se empieza a ver un movimiento de los cromosomas en el ecuador. Es donde los cromosomas van a básicamente agarrarse del uso mitótico. Como cuando vas en el camión y no te quieres caer, te agarras de aquí del tubo, ¿no? No vas así suelto porque te van a frenar y te vas. Entonces vas agarrado del tubo, imagínense así. El uso mitótico son como tubos donde los cromosomas están entrando nada más, agarrarse. Y entonces tenemos que eso brinca a la metafase. La metafase, ya aquí van a ver ustedes cómo los cromosomas se alinean. Una cosa es que se muevan al ecuador del uso mitótico. Aquí ya se van a alinear en el ecuador. Y ahí ya van a estar formaditos los cromosomas. Y aquí vamos a tener a un grupo de microtúbulos que se llama astrales. Estos van a tener que irradian hacia afuera del centrómero, hacia la región incluso del cuerpo del uso mitótico. Y luego tenemos unos que se llaman cromosómicos. Estos cromosómicos extienden, como ven en esta la fotografía, pero van a ver cómo se extienden estos al cinetocoro, que es la parte terminal. Acuérdense que el cinetocoro es la parte de los botones que tienen los cromosomas. Y luego tenemos unos que se llaman polares, que se extienden más allá del cuerpo.
Entonces, algunos microtúbulos tienen diferentes funciones para agarrar a los cromosomas. ¿Y cómo se ven? Aquí están. Miren cómo se ven alineaditos. ¿Cómo se veían en la fotografía anterior? Que iban moviéndose hacia el uso mitótico, pero no estaban alineados. Entonces, es como aquí, si decirles, voy a poner unos tubos en medio, vénganse 2 personas para acá, váyanse 2 personas para allá, y entonces ponemos los demás, váyanse y péguense al tubo. Primero van a moverse el tubo, pero quiero que se agarren del tubo, 23 aquí, 23 acá. Entonces se van a alinear los cromosomas porque después va a haber una separación de cromosomas. Ya van a ser ustedes, vamos a ponerlo así, 46. Pero de esos 46 sabemos que 23 van a ir para la pared de aquel lado y 23 para esta pared. Y empiezan a escoger. Entonces entra la anafase. La anafase es cuando ya entran en el movimiento de los cromosomas. Incluso la anafase A es el movimiento de los cromosomas hacia los polos y la anafase B es el movimiento simultáneo que separa los polos. Entonces va a haber una separación de los cromosomas, donde vamos a irnos unos para un lado, otros para el otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué se están separando? Porque nos falta ver la telofase. Y la telofase es cuando ya también va a haber, aparte de los cromosomas y aparte de los centriolos, los organelos se van a estar alineando de cada lado. Va a haber una alineación de cada lado para poder dar lo mismo a cada célula hija. ¿Cómo vamos? ¿Van entendiendo bien? Lo estamos haciendo lo más sencillo posible. Yo sé que ya lo vieron en mi embrión, pero aquí es más sencillo para que se les quede algo. Y luego aquí hay un punto de control de ensamblaje. ¿Cómo se vería? Aquí está. Miren cómo se ve. El centrosómero se divide. Ya no hay un centrosómero. Miren cómo agarraron como a 2 patitas para un lado, 2 patitas para el otro lado. Cómo se están separando, lo que ustedes ya vieron ahorita que estaba alineado. ¿Por qué? Porque ya están tomando partido. Ya se van a decir, los polos van a separarse un poco. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Nos va a faltar de ver la telofase y también la citocinesis. Y en la próxima clase vamos a hablar también de meiosis. Me voy a ir lento porque si no en la próxima clase no tenemos nada que hablar. Entonces, y para la próxima clase espero que ya esté programado la evidencia. Voy a ver si ya de una vez, como no se programó esta, voy a ver si se programa de una vez la otra evidencia, la tercera evidencia. Si ya veo que algo está fallando, porque algo estaba fallando en la plataforma, nos mandaron un mensaje que les diéramos oportunidad, que porque que estaba fallando en Teams y en Nexus. Si ya veo que es muy difícil, lo voy a traer para que proyectarlo a la pantalla, una rúbrica, le toman una foto y me lo van a tener que entregar en una USB. Entonces, porque si no, si nos esperanzamos, manden USB o CD, lo que sea. Ya les digo yo ese día, pero voy a ver si tenemos dificultad con la plataforma, porque si la plataforma va a estar muy difícil que ustedes estén subiendo la tarea, yo tengo que tener ya todo eso para poder dar la calificación. Entonces no nos vamos a tardar. Voy a ver si de aquí a lunes, yo voy a programar entre hoy y mañana. Si ustedes el lunes me dicen, no lo volvemos a abrir, yo ya me voy a ir preparado con la diapositiva y ahí ustedes le toman una foto y me lo entregan con un CD. Ya les digo si es en equipo o en individual, porque si no me van a entregar mucho para el CD. Entonces el lunes ya nos ponemos de acuerdo bien con las evidencias.